Continuamos con el análisis gramatical de esta carta de Pablo a los Romanos y en esta oportunidad estamos considerando el versículo 17 del capítulo 1, donde Pablo escribe: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es uno de los textos más importantes en toda la Biblia y va a ser interesante ver cómo Pablo expresa en el idioma original en griego esta enseñanza. Aquí tenemos el texto en griego, podemos leerlo. U gar epaishunomai to evangelion, dunamis gar theu esti, ais soterian panti to pistewonti, iudoiau te proton kai eleni. Vamos a analizarlo por partes ahora. En primer lugar, noten aquí la actitud de Pablo hacia el Evangelio. ¿Qué dice Pablo en cuanto al Evangelio? U gar epaishunomai to evangelion. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Vamos a analizar esta oración aquí. Primero, vamos a mirar cuál es el verbo. Aquí tenemos este verbo, epaishunomai. Pueden ver que está en el tiempo presente, indicativo, en la voz media o la voz pasiva. Eh, si fuese un verbo activo, sería yo avergüenzo. Si es la voz pasiva, yo me avergüenzo o me avergüenzan. Aquí tiene más un sentido de la voz media, que es como reflexivo. No me avergüenzo del Evangelio. Así que tenemos aquí el verbo. Una vez que hemos identificado el verbo, ahora tenemos que ver cuál es el sujeto que acciona aquí. El sujeto va a estar en el caso nominativo, pero notamos aquí que no hay un sustantivo en el caso nominativo y por lo tanto concluimos que no está expresado el sujeto. El contexto indica quién es. En este caso es el autor de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo. Pablo dice, no me avergüenzo. Ahora, en una oración en griego, luego buscamos el complemento directo que va a estar en el caso acusativo. Y aquí lo tenemos, ¿ya? To evangelion. Pueden ver el caso acusativo, neutro, singular. Así que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Aquí está el análisis para ustedes. Ahora, ¿de qué evangelio se trata y por qué Pablo no se avergüenza? Bueno, dice, porque el evangelio es el poder de Dios. Dunamis gar theu esti. Ahora, noten que el verbo viene al final, en este caso, estin, y Pablo pone la palabra poder al comienzo de esta cláusula, y Pablo lo hace para dar énfasis. Poder de Dios es el orden del texto en griego. Pero identificando primero el verbo estin, es el tiempo presente indicativo activo, en este caso, tercera persona singular. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? La frase anterior, Pablo habla del evangelio. Así que el sujeto de este verbo estin sería el evangelio. No está expresado explícitamente aquí en esta cláusula, pero viene de la frase anterior. Ahora, recordemos que el verbo estin es el verbo eimi, ser o estar, y recordemos que la particularidad de este verbo es que no lleva un complemento directo en el caso acusativo. Como es un verbo que define una cosa es otra cosa, entonces ambas van con el caso nominativo. Así que implícitamente el evangelio es, ¿qué es? Ahora noten aquí poder. Es el caso nominativo femenino singular. Así que el evangelio es el poder
Y tenemos aquí theu, noten, está en el caso genitivo, que indica pertenencia. Así que el Evangelio es el poder de Dios. El poder latente en el Evangelio le pertenece a Dios, proviene de Dios. Por eso está el caso genitivo. Ahí está el análisis detallado de la gramática. Ahora, eso nos lleva a considerar la eficacia del Evangelio. ¿Es el poder de Dios para qué? La pregunta implícita. Y Pablo contesta aquí. Ais soterian panti to pisteuonti. Ahora aquí tenemos la preposición ais. Vamos a recordar este diagrama. Aquí está la preposición ais. Pueden ver aquí, ais más el acusativo indica dirección o movimiento hacia para entrar dentro de un ambiente. ¿Ok? Pros es simplemente dirección hacia. Ais es dirección e ingreso, con el caso acusativo. Así que aquí tenemos ais, dirección, ingreso ¿a qué? A la salvación. Pueden ver, está en el caso acusativo porque la preposición así lo exige. Así que la salvación es el poder de Dios para llevar a una persona e ingresarla dentro de la salvación. ¿Ok? La salvación como un ambiente, una condición de vida. Lo que el Evangelio es el poder de Dios para tomar al pecador, sacarlo de donde está, en la condición de perdición, no lo lleva hacia la salvación, eso sería pros soterian, lo lleva ais soterian, lo lleva hacia y lo coloca dentro de esta nueva dimensión que es la salvación. Ahora, noten que en esta cláusula termina con palabras con el caso dativo, masculino singular. Ahora, aquí pisteuonti es un participio tiempo presente, voz activa, el caso dativo masculino singular. Así que eh, es el Evangelio, es el poder de Dios para llevarnos y colocarnos en la salvación. Ahora, ¿para quién es? Es para todos los creyentes, los que creen. Aunque aquí está singular, así que todo el que cree. Ahora, recordemos que cuando tenemos aquí un participio que lleva el artículo definido, to pisteuonti, el artículo definido concede al participio la característica de un sustantivo. ¿Ok? Por eso traducimos a todos o a todo el que cree como sustantivo. Si el participio no tuviera el artículo definido, entonces lo que se resaltaría sería la forma verbal. Pero en este caso, el artículo definido indica que hay que tomar el participio como un sustantivo. Así que es el poder de Dios para llevar a la salvación a todo el creyente o el que cree. Ahora, bueno, ahí está el artículo, ¿ya? El análisis de la gramática. Recordemos que la parte al final, en el dativo, es parte del complemento indirecto del verbo estar, ¿ok? Por eso está en el dativo, es el complemento indirecto. El evangelio es, ahí está el verbo, el poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Aquí está el objeto indirecto, caso dativo, a todo el que cree. Ahora terminamos con la universalidad del evangelio. Ahora recordemos que en la frase anterior tenemos aquí el complemento indirecto, el caso dativo, todo el que cree. Ahora Pablo en la última cláusula amplía, por eso sigue siendo el caso dativo,
masculino singular, ¿ok? Es parte del complemento indirecto. Aquí el apóstol Pablo está aclarando quiénes son aquellos que podrían creer para tener salvación. Bueno, Pablo amplía y sigue usando el caso dativo porque sigue siendo el complemento indirecto. Todo el que cree sea primero, proton, el judío y también el griego, ambos en caso dativo masculino singular. Ahora noten que Pablo debería haber dicho, sea mucho más fácil decir, te proton, judaio, kai eleni, primero al judío y también al griego. ¿Por qué Pablo lo coloca la palabra judaio al inicio? Para dar énfasis al judío primero y también al griego. Y el idioma griego le facilita cambiar el orden porque lo que determina el papel de cada palabra en la oración no es la ubicación de la palabra, sino el análisis gramatical. ¿Ok? Es la ventaja, la flexibilidad del idioma griego y por lo tanto la importancia de manejar bien el análisis gramatical para que usando los casos nominativo, acusativo, genitivo, dativo, podemos establecer para cada palabra qué rol, qué papel juega en una oración. Y de esa manera vamos a entender mejor no solo lo que Pablo está diciendo, sino en este caso el énfasis que Pablo quiere dar en esta oración. Ahora podemos mirar el bosquejo homilético y podemos decir que aquí, en primer lugar, Pablo trata la gloria del Evangelio. Lo pone en forma negativa. No me avergüenzo del Evangelio, es decir, me glorío en el Evangelio. ¿Por qué se gloría? Segundo lugar, por el poder del Evangelio. Es el dunamis de Dios, el poder de Dios. Ahora, ¿por qué tanto poder? Porque el Evangelio tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para lograr la salvación. ¿Cuál es la causa eficiente del Evangelio? En cuarto lugar, la fe para todo aquel que cree. Y en quinto lugar, podemos hablar de la universalidad del Evangelio. Todo aquel que cree, sea judío, primeramente, y también al griego. Bueno, espero que esto les ayude a tener más confianza al manejar el texto original en griego y eso les permita predicar con mayor autoridad y claridad también. Que Dios les bendiga.